Lo primero de lo que nos habla el tema es acerca de la ley de la gravitación universal. ¿Qué dice? Bueno, menciona que la fuerza gravitacional o gravitatoria es la fuerza de atracción que experimentan dos objetos con masas. El ejemplo más común es mencionar a los planetas y los satélites, como en este caso en la imagen que tenemos a la Tierra y a la Luna. Pero también se puede utilizar la ley de la gravitación universal en situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo ver la atracción gravitacional que existe entre una persona y un coche. Ahora, ¿cuál es el enunciado de la ley de la gravitación universal? Bueno, el enunciado dice, dos cuerpos cualesquiera se atraen uno al otro con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Si se dan cuenta, esto suena como una fórmula, la cual es la siguiente. Para poder sustituir los datos en el caso de que los tuviéramos, es necesario saber qué significa cada letra y en qué unidades la vamos a colocar. Por lo tanto, aquí tenemos que F es la fuerza gravitacional y se mide en newtons. M1 y M2 son las masas que se están atrayendo entre sí y se mide en kilogramos. R es la distancia que separa los centros de dichas masas y se mide en metros. Y G es una constante gravitacional que tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ahora vamos a resolver el ejemplo 3.1 de su libro de texto para poder hacer uso de los conocimientos que acabamos de adquirir. El ejemplo dice, Gabriel tiene una masa de 75 kilogramos y se encuentra a 0.5 metros de Susana, quien tiene una masa de 54 kilogramos. ¿Cuál es la atracción gravitacional que existe entre ellos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar los datos que nos están proporcionando. Si nos damos cuenta, nos dan la masa de ambas personas y la distancia que los separa. De modo que tenemos que la masa 1 es de 75 kilogramos, que es la de Gabriel. La masa de Susana, que tomamos como masa 2, es de 54 kilogramos. Y R, que es la distancia que los separa, es de 0.5 metros. Ahora, nosotros nos tenemos que plantear una pregunta que es de suma importancia para resolver cualquier ejercicio. ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué es lo que queremos saber? En este caso, ¿qué queremos saber? Bueno, estamos buscando la fuerza gravitacional que hay entre estas dos personas que son Gabriel y Susana. Nosotros, como ya vimos en la parte anterior de este video, tenemos una fórmula para calcular lo que es la fuerza gravitacional, que es la siguiente. Tenemos todos los datos y nos damos cuenta, pues G es una constante gravitacional, conocemos su valor y el ejemplo nos está dando masa 1, masa 2 y la distancia. De modo que podemos pasar a la sustitución de los datos. Antes revisamos que todos nuestros datos estén en el Sistema Internacional de Unidades y nos damos cuenta de que efectivamente los tenemos en el sistema que corresponde. Por lo tanto, podemos pasar a sustituir los valores. Aquí tenemos G, que es la constante gravitacional, M1, M2 y la distancia que separa a ambas personas, sin olvidar que esta distancia debe estar elevada al cuadrado. Si colocamos de manera cuidadosa la sustitución en esta fórmula en la calculadora, nos va a dar que la fuerza de atracción gravitacional entre dichas personas es de 1.08 por 10 a la menos 6 newtons. Ahora, es importante que utilicemos las unidades en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Por qué? Vamos a tomar la fórmula únicamente tomando las unidades. Nos quedaría de la siguiente manera. Nos damos cuenta que tenemos newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, que está multiplicando a kilogramo por kilogramo entre metro al cuadrado. Nos damos cuenta que kilogramo por kilogramo es igual a kilogramo cuadrado y que cuando le vemos el metro cuadrado nos va a quedar metro cuadrado. De modo que vamos a poder eliminar las unidades del metro cuadrado con este metro cuadrado y este kilogramo cuadrado con la multiplicación de estos kilogramos. De modo que la fuerza nos va a quedar en newtons. Nosotros ya sabíamos de antemano que la fuerza está en newtons.
pero por eso les menciono que es importante utilizar las unidades en el sistema internacional, porque si hubiéramos utilizado las masas, por ejemplo, en gramos y la distancia en centímetros o kilómetros, no habríamos podido hacer la eliminación de las unidades, de modo que la respuesta estaría mal. Vamos a ver ahora el ejemplo 3.2 de su libro de texto que nos dice: la Luna, cuya masa es de 7.36 por 10 a la 22 kilogramos, se encuentra a una distancia de 384.402 kilómetros del centro de la Tierra, la cual tiene una masa de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Cuál es la fuerza gravitacional que existe entre nuestro planeta y su satélite natural? Lo primero que debemos hacer es encontrar los datos. Nos está proporcionando la masa de la Luna, la distancia a la que se encuentran los centros de cada uno de los astros y la masa de la Tierra. De modo que esos son los datos que tenemos. Ahora nos planteamos la pregunta, ¿qué queremos saber? En este caso nos piden la fuerza gravitacional entre la Luna y la Tierra. Nosotros, como ya sabemos, tenemos una fórmula que nos permite calcular esta fuerza gravitacional, que es la siguiente. Si nos damos cuenta, tenemos todos los datos, por lo que podemos pasar al siguiente paso. Tenemos que revisar, antes de sustituir los datos, que nuestra información esté en el Sistema Internacional de Unidades. Nos damos cuenta que las masas sí están en kilogramos, pero la distancia que separa a los astros está en kilómetros y la tenemos que tener en metros. De modo que hacemos uso del factor de conversión que vimos en la etapa número 1 de la materia, que sería como se muestra a continuación. Tenemos los 384.402 kilómetros y tenemos que usar el factor de conversión entre metros y kilómetros. ¿Qué sabemos de los metros y kilómetros? Bueno, sabemos que un kilómetro es igual a 1000 metros. De modo que si yo quiero eliminar los kilómetros, lo tengo que poner en diagonal con la otra unidad que quiero eliminar. En este caso tenemos los kilómetros arriba, los pongo abajo y me quedan eliminados, entonces mi respuesta va a quedar en metros como aquí se muestra. Ahora ya sabemos que la distancia que separa los centros de los astros es de 384.402.000 metros. Ahora que tenemos todos los datos en el Sistema Internacional de Unidades, podemos proceder a sustituir estos datos en la fórmula, como se muestra a continuación. Tenemos la constante gravitacional, la masa 1, la masa 2 y la distancia que separa dichas masas, sin olvidar que está al cuadrado. Al sustituir esto en la calculadora, vamos a encontrar que la fuerza de atracción entre dichos astros es de 1.99 por 10 a la 20 newtons. En esta segunda parte del video vamos a ver el cálculo de la gravedad. Recordando que la aceleración de la gravedad es la manifestación de la atracción universal que impulsa los cuerpos hacia el centro de la Tierra, o en realidad hacia el centro de cualquier otro planeta. Como recordarán y vimos en clase, la aceleración de la gravedad no es la misma en todos lados. Se pueden presentar dos casos importantes. El caso número 1 es cuando medimos la aceleración de la gravedad en la superficie de un planeta. Cuando es este caso, utilizamos esta fórmula que les estoy mostrando, en donde Gp representa la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta. Se mide en metros sobre segundo cuadrado. Mp es la masa del planeta y se mide en kilogramos. R es el radio del planeta en cuestión y se mide en metros. Y G, como ya sabemos, es la constante gravitacional. Cuando estamos hablando de calcular la aceleración de la gravedad en la superficie de un planeta y nos referimos a la Tierra, la superficie de la Tierra es al nivel del mar. Después tenemos el caso número 2, que es cuando queremos calcular la aceleración de la gravedad a una altura dada. Y tenemos esta fórmula, donde AGP representa la aceleración de la gravedad a una altura h de la superficie del planeta. Se mide en metros sobre segundo cuadrado. MP es la masa del planeta en cuestión y se mide en kilogramos. RP es el radio del planeta y se mide en metros. H es la altura a la que queremos encontrar la aceleración de la gravedad y se mide en metros.
Y G, como ya vimos, es la constante gravitacional. Ahora vamos a resolver el ejemplo 3.3 de su libro de texto, en el que tendremos que identificar cuál de los dos casos es el que se va a presentar. Nos dice, la Estación Espacial Internacional es un centro de investigación científica permanentemente tripulada, en la que se alternan astronautas e investigadores de diferentes nacionalidades. La estación se encuentra en órbita a una altura aproximada de 408 kilómetros de la superficie terrestre. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad a dicha altura? ¿Qué tenemos que identificar primero? Los datos que nos están proporcionando. Como datos solamente nos dan que la altura es de 408 kilómetros. Ahora nos planteamos la pregunta, ¿qué queremos saber? Bueno, nos piden la aceleración de la gravedad a una altura de 408 kilómetros de la superficie de la Tierra. Si nos damos cuenta, con el simple hecho de que nos mencionen una altura, nos podemos dar cuenta de que estamos hablando del caso 2, donde no estamos en la superficie de la Tierra, sino que estamos alejados de ella. Y por eso utilizamos la fórmula que les muestro. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos G, que es la constante gravitacional, y tenemos H, que es la altura a la que queremos medir la gravedad. Sin embargo, no tenemos la masa del planeta ni el radio del planeta. Nosotros nos damos cuenta en la redacción de que el planeta del que estamos hablando es el planeta Tierra, por lo que podemos buscar esta información en Internet o, como en mi caso, que la busqué en el libro. ¿Por qué podemos hacer una búsqueda de esta información? Bueno, porque estamos hablando de datos que no van a cambiar, porque son la masa y el radio de la Tierra. De modo que al investigarlos, lo podemos colocar como datos que tenemos. Ahora sí, que ya tenemos los datos necesarios, podemos pasar a tratar de sustituir dichos datos en la fórmula. No sin antes revisar que todos los datos que tengamos estén en el Sistema Internacional de Unidades. Nos podemos dar cuenta que el radio del planeta está en metros, la masa del planeta está en kilogramos, pero la altura está en kilómetros y nosotros la requerimos en metros. Por esto vamos a utilizar nuevamente el factor de conversión para encontrar la altura en metros. Tenemos los kilómetros, los queremos eliminar de modo que los tenemos abajo y la equivalencia entre kilómetros y metros es que un kilómetro tiene 1000 metros. Al hacer la multiplicación encontramos que la altura es de 408.000 metros. Ahora que tenemos todos los datos en el Sistema Internacional de Unidades, podemos proceder a sustituir dichos datos dentro de la fórmula. De modo que quedaría así. Aquí tenemos la constante gravitacional, la masa del planeta y la suma del radio del planeta y la altura a la que queremos medir, la gravedad. Esto elevado al cuadrado. Tengan mucho cuidado al sustituirlo en la calculadora y coloquen los paréntesis que sean necesarios para que les dé el valor correcto. En este caso, al sustituir en la calculadora, nos da que la aceleración de la gravedad a 408 kilómetros de la superficie de la Tierra es de 8.66 metros sobre segundo cuadrado. Veamos ahora el ejemplo 3.4 del libro de texto que nos dice: ¿cuál es la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta Marte? La masa de Marte es de 6.42 por 10 a la 23 kilogramos y su radio es de 3.37 por 10 a la 6 metros. Primero debemos identificar los datos que nos están proporcionando, que en este caso son la masa de Marte y el radio de Marte. ¿Qué nos preguntan? La gravedad en la superficie de dicho planeta. Nosotros, con este simple hecho de que menciona en la superficie del planeta, sabemos que se está refiriendo al caso número 1 y podemos hacer uso de la fórmula correspondiente. Ya que tenemos los datos, podemos pasar a sustituirlos en la fórmula. Antes revisamos que todos los datos estén en el Sistema Internacional de Unidades y nos damos cuenta de que efectivamente están en el sistema que corresponde. Así que podemos hacer la sustitución. Aquí tenemos la constante gravitacional multiplicando a la masa del planeta entre el radio del planeta al cuadrado. Sustituyendo cuidadosamente estos datos dentro de la calculadora, obtenemos que la gravedad del planeta Marte es de 3.7705 metros sobre segundo al cuadrado.